Piensa por un momento. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un antiguo manuscrito, olvidado durante siglos, que esconde un secreto tan perturbador que podría cambiar por completo la forma en que vemos el origen de la humanidad? Una historia que, contrariamente a lo que muchos creen, no se perdió, sino que se ocultó deliberadamente. Hola, bienvenido al canal Sabiduría Oculta. Si te interesan los misterios espirituales y secretos ancestrales, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Esto nos ayuda a seguir ofreciéndole contenido interesante y más. A lo largo de este vídeo, descubrirás verdades que pocos conocen, así que comenta abajo. Estoy comprometido con la verdad, que es la espiritualidad. Hoy profundizaremos en un manuscrito del que poco se habla y que ofrece un relato sorprendente de Adán y Eva, un documento que puede revelar una verdad tan perturbadora que ha sido en gran medida borrada de la historia oficial. Al fin y al cabo, ¿qué no quieren que sepamos de los primeros seres humanos? ¿Y por qué este texto quedó relegado al olvido? Imagínate retroceder en el tiempo a los inicios de la humanidad, mucho antes de las civilizaciones que conocemos. Incluso antes de cualquier escritura sagrada consolidada, existía un conocimiento perdido. Un disco que presenta una versión de la historia de Adán y Eva diferente a la que conocemos en la tradición popular. El llamado Libro de Adán y Eva, también conocido como el Apocalipsis de Moisés, es uno de estos textos prohibidos que narran acontecimientos misteriosos sobre la caída de la humanidad y el exilio del Edén. ¿Pero qué tiene de inquietante este relato? ¿Por qué este manuscrito no fue incluido en las escrituras oficiales? Contiene verdades que desafían todo lo que sabemos sobre la espiritualidad y la naturaleza misma de la humanidad. En los próximos minutos exploraremos los detalles de este texto olvidado, sus mensajes ocultos y el impacto que puede tener en la forma en que entendemos nuestra propia existencia. Y créanme que la última revelación será la más impactante de todas. Tras ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva no solo se enfrentaron a un mundo hostil y desconocido, sino que también tuvieron que lidiar con una verdad oculta, un secreto que quedó registrado en este manuscrito perdido y que pocos conocen. Según el libro de Adán y Eva, abandonar el paraíso no fue solo un castigo, sino un acontecimiento con consecuencias espirituales mucho más profundas de lo que imaginamos. Contrariamente a lo que la gente piensa, la caída no fue solo una separación física del Edén, sino un exilio espiritual que los separó de la verdadera naturaleza divina. Piénsenlo. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, envueltos en luz y gloria celestial, pero cuando comieron el fruto prohibido algo terrible sucedió. Su forma original cambió, la luz que los cubría desapareció, y por primera vez sintieron frío, miedo y vergüenza. No solo fueron expulsados del Edén, sino que perdieron una conexión directa con lo divino. En el manuscrito hay un detalle llamativo. Tan pronto como fueron expulsados, Adán y Eva comenzaron a vagar por la tierra desesperados. Pero algo que no se menciona en los relatos más conocidos es que, según el Apocalipsis de Moisés, los dos intentaron regresar al paraíso. Sí, intentaron por todos los medios encontrar la manera de volver a su condición original. Ayunaron, lloraron, oraron incesantemente, tratando de restaurar el eslabón perdido. Pero lo más impactante viene ahora. Según el manuscrito, durante estos intentos, Adán y Eva se encontraron con una presencia misteriosa, una entidad que no era Dios, pero que les prometía algo tentador. Este ser se presentó como alguien que podría ayudarles a recuperar la gloria perdida. Pero ¿quién era esta figura? Aquí entramos en un territorio extremadamente delicado. El texto sugiere que esta entidad no era otro que Satanás, quien se les apareció no como un enemigo, sino como un benefactor, ofreciéndoles conocimiento y poder para restaurar su condición original. Trató de persuadirlos a aceptar un nuevo pacto, asegurándoles que el verdadero error no era desobedecer a Dios, sino más bien no entender el significado del fruto prohibido.
Este detalle cambia completamente nuestra comprensión de la historia. No hablamos solo del pecado original, sino de una verdadera guerra espiritual librada en los albores de la humanidad. Es más, esto significa que desde el principio, Adán y Eva estuvieron atrapados en un ciclo de pruebas, siendo blanco de fuerzas que buscaban manipularlos. Pero aquí surge una gran pregunta. ¿Qué exactamente les ofreció Satanás? Esto nos lleva a uno de los secretos más inquietantes de este manuscrito, un misterio que podría sacudir todo lo que sabemos sobre la caída de la humanidad. Y esta revelación se hará en la siguiente parte del video. Adán y Eva estaban desesperados. Vagando por un mundo oscuro y desconocido, sintieron el dolor de la separación de Dios y la pérdida de la gloria divina que una vez los había envuelto. Intentaron regresar al Edén, ayunaron, oraron, pero el camino de regreso parecía sellado para siempre. Fue en ese momento de vulnerabilidad que una figura misteriosa apareció ante ellos, prometiéndoles algo imposible: la restauración del paraíso perdido. Pero esta promesa no vino de Dios, sino de Satanás. El manuscrito olvidado revela que Satanás, al darse cuenta de la fragilidad de Adán y Eva, se disfrazó de ser de luz y se presentó como un enviado celestial. Les aseguró que había un secreto escondido en el fruto prohibido. Según él, Dios había mentido, y el fruto no los había condenado, sino que los había despertado a un conocimiento superior. Y lo que es más, reveló que había un segundo fruto, una nueva oportunidad que podría devolverles lo que habían perdido. Ahora detente y piensa. Si estuvieras en su lugar, desesperado por recuperar todo lo que perdiste, ¿no te sentirías tentado a escucharlos? Pero había algo aún más intrigante en esta propuesta. El texto menciona que Satanás no solo trató de convencerlos con palabras, sino que presentó evidencias. Mostró a Adán y Eva visiones de mundos ocultos, donde los seres vivían en esplendor y poder, libres de las limitaciones de la carne, dominando secretos cósmicos inaccesibles para los humanos. Estos seres no estaban sujetos a la muerte ni al sufrimiento. Tenían un conocimiento absoluto de los misterios de la creación. Y entonces Satanás hizo la propuesta final. Si Adán y Eva aceptaban seguir sus enseñanzas, podrían alcanzar ese nivel de existencia y volverse como los dioses. Esta revelación es impactante. Esto sugiere que la caída de la humanidad no terminó con la expulsión del Edén, sino que una segunda prueba ocurrió poco después. Una prueba aún más peligrosa, porque implicaba no solo obediencia, sino la tentación del conocimiento prohibido y del poder absoluto. Pero Adán dudó. Recordó la voz de Dios y la advertencia sobre el enemigo. Reconoció que esa promesa era una mentira, y finalmente rechazó a Satanás. Lo que ocurrió después fue aterrador. El manuscrito narra que Satanás, furioso por haber sido rechazado, se reveló en su verdadera forma, un ser de oscuridad, lleno de odio y envidia. Rugió de ira y declaró que si Adán y Eva no aceptaban su pacto, entonces los destruiría. Y fue en ese momento que reveló uno de sus secretos más oscuros. Yo también fui creado en gloria, pero caí. Y ahora destruiré todo lo que Él creó para ocupar su lugar. Este es un detalle que rara vez se menciona. Esto confirma que desde el inicio de la humanidad ha existido un plan para corromper, engañar y destruir a los hijos de Dios, impidiéndoles regresar a su verdadera naturaleza. La expulsión del Edén fue solo el comienzo de una guerra espiritual que todavía seguimos librando hasta el día de hoy. Ahora surge la gran pregunta: si Satanás juró vengarse de la humanidad, ¿cuáles fueron los siguientes pasos de este plan? En los manuscritos prohibidos hay evidencia de que no se dio por vencido. Siguió a Adán y Eva, estudiando sus debilidades y preparando algo aún más oscuro para sus descendientes. Y en la siguiente parte, revelaremos cómo esta trama malvada se ha desarrollado a través de los siglos y cómo puede estar influyendo al mundo hasta el día de hoy. La humanidad nunca ha estado sola. Desde el principio de los tiempos, fuerzas invisibles nos han observado, nos han manipulado e influido en nuestro destino.
Y según el manuscrito olvidado de Adán y Eva, el plan de Satanás no terminó con la expulsión del Edén. Por el contrario, eso fue solo el comienzo de un proyecto milenario para corromper todo el linaje humano. Después de su derrota en el Edén, Satanás se dio cuenta de que no podía engañar a Adán y Eva directamente, pero encontró una nueva forma, una forma mucho más sutil y peligrosa: sus hijos. El texto perdido menciona que, después de su expulsión, Adán y Eva dieron a luz a muchos hijos e hijas, pero entre ellos, dos se convirtieron en centrales en esta trama: Caín y Abel. He aquí un detalle raramente mencionado. Según algunas versiones de estos manuscritos, Satanás no solo influyó en Caín, sino que se reveló directamente a él, enseñándole secretos prohibidos. Inculcó en él un sentimiento de envidia, furia y deseo de dominio. Caín se convirtió en el primer ser humano corrompido por la oscuridad, el primero en actuar no como un hijo de Dios, sino como agente de otra fuerza. Y luego vino el primer gran derramamiento de sangre. La muerte de Abel no fue solo un crimen, fue un ritual, un sacrificio realizado bajo la influencia directa de las fuerzas de la oscuridad. El propio manuscrito sugiere que en ese momento ocurrió algo profundo. Fue como si la tierra, que una vez fue pura, fuera contaminada por el primer asesinato, allanando el camino para la degradación espiritual de la humanidad. Y lo que pasó después fue aún más aterrador. Caín no solo fue maldecido, sino que huyó a una tierra desconocida, donde se encontró con otros seres que no eran descendientes directos de Adán y Eva. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo existían incluso antes de la multiplicación de la humanidad? Este es uno de los misterios más profundos de la espiritualidad. Algunos estudiosos sugieren que podrían ser descendientes de seres caídos, un linaje corrupto que ya habitaba la tierra antes de la llegada del hombre. Ahora piénsalo, si Satanás ya había logrado corromper al primer hijo de Adán, ¿qué impediría que esa corrupción se extendiera por toda la humanidad? Y aquí es donde llegamos a un punto crucial. Según estos escritos, hubo un acontecimiento aún más oscuro, en la antigüedad: el contacto directo entre entidades caídas y humanos. Los manuscritos hablan de seres llamados vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y rompieron las leyes divinas, enseñando a la humanidad secretos prohibidos: alquimia, astrología, encantamientos, y lo más terrible de todo, el arte de la guerra y el derramamiento de sangre. Y aquí viene uno de los mayores secretos de todos. Adán y Eva sabían que esto sucedería. Los textos sugieren que antes de morir, Adán recibió una revelación profética. Vio que sus descendientes enfrentarían tiempos de gran tribulación y corrupción. Vio que las fuerzas oscuras se mezclarían con los humanos, llevando al mundo al caos. Y dejó una advertencia, que quedó registrada en estos manuscritos olvidados: el enemigo no descansará hasta apoderarse de la humanidad. Engañará, seducirá y creará un reino de tinieblas sobre la tierra. Pero quienes posean la luz, aunque sean pocos, triunfarán. Esta advertencia resuena a través de los siglos, y si lo escrito en estos textos es cierto, significa que esta batalla espiritual todavía ocurre hoy en día, detrás del escenario del mundo. Pero la pregunta más importante es: ¿qué dicen estos manuscritos sobre el final de esta guerra? ¿Hay alguna esperanza para la humanidad? En la parte final de este vídeo, revelaremos la conclusión de este misterio, un secreto final que podría cambiar la forma en que entendemos nuestro propio destino espiritual. Si todo lo que se ha revelado hasta ahora es cierto, entonces la humanidad nunca ha tenido el control de su propio destino. Desde el Edén hasta nuestros días, fuerzas invisibles han estado luchando por nuestro futuro, tratando de mantenernos alejados de la verdad. Pero los manuscritos olvidados de Adán y Eva traen una última y sorprendente revelación, un secreto que pocos conocen, pero que podría cambiarlo todo. Según estos escritos, Adán y Eva no murieron sin dejar un legado espiritual. Comprendieron que la corrupción se había extendido, que sus descendientes serían perseguidos por fuerzas que buscarían alejarlos de la luz,
pero también sabían algo aún más importante: un plan para restaurar todo lo que se había perdido. Y aquí está el detalle más inquietante. Adán había recibido una profecía sobre un descendiente que pisotearía la cabeza de la serpiente. Esto significa que desde el principio de los tiempos, hubo un camino hacia la redención. Un camino que Satanás temía más que a cualquier otra cosa. Porque sabía que si este descendiente llegaba, su dominio sobre el mundo se rompería. Pero esto no ocurrió sin lucha. Los escritos perdidos afirman que a lo largo de la historia, la batalla espiritual se ha intensificado. Cada gran imperio que surgió, cada civilización que cayó, cada gran acontecimiento de destrucción y engaño, fue parte de un juego mucho más grande, un juego donde el enemigo usó conocimiento prohibido para manipular reyes, sacerdotes y líderes, manteniendo a la humanidad atrapada en la ignorancia. Ahora, piensa por un momento. Si este manuscrito es verdadero, significa que la guerra entre la luz y la oscuridad no es solo un concepto filosófico o religioso, significa que somos parte activa de esta guerra, nos demos cuenta o no. Y la gran pregunta es, ¿dónde estamos ahora en esta batalla? Según los estudiosos que analizaron estos textos, vivimos en la fase final de este conflicto. Las señales están en todas partes. La corrupción se está extendiendo, las doctrinas antiguas se están olvidando, y el conocimiento prohibido está regresando al mundo, disfrazado de tecnología, avances científicos y nuevas creencias. El mismo engaño que intentó capturar a Adán y Eva en el pasado se nos presenta ahora, pero en una forma aún más sofisticada. El manuscrito sugiere que llegará un momento en el que la humanidad se verá obligada a tomar una decisión que determinará el futuro de cada alma, y es por eso que has recibido este conocimiento ahora. Nada sucede por casualidad. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, es porque has sido llamado a despertar. Usted ha sido llamado a cuestionar, a buscar la verdad más allá de lo que se enseña, a comprender que esta batalla no se trata solo del pasado, sino del presente y del futuro. Y entonces os pregunto, ¿estáis preparados para ver la verdad? Si has visto hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy comprometido con la verdad, que es espiritualidad. Ahora, suscríbete al canal de Sabedoria Oculta, dale me gusta y comparte este video para que más personas puedan tener acceso a este conocimiento. Y para continuar este viaje de descubrimiento, selecciona uno de los vídeos recomendados en la pantalla final. Allí profundizaremos aún más en este misterio y revelaremos detalles que pocas personas conocen. Que la luz te acompañe.